días para todos, el Señor les bendiga. En este Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Jesucristo cuando llegó aclamado en medio de aclamaciones de su pueblo. Y encontramos en Mateo 21 y hoy vamos a he predicado este pasaje muchísimas veces, así que hoy quería hacer algo un poco diferente, un enfoque diferente tomando en cuenta el Antiguo Testamento para este evento. Pero ustedes recuerden la historia, chicos, sobre qué venía montado Jesús el día de la entrada triunfal. ¿Se montó, Lucy? Un burrito, ¿verdad? Y no era ni un burro grande, era hijo del asno, dice la Biblia. Era un pollino nunca antes montado. Y usted sabe, si usted sabe algo de domar los caballos y los burros, que usted no puede llegar por primera vez y sentarse encima. Pero el Señor creador que creó el burro sí puede. Y llegó Jesucristo, el burro reconoció a su creador y dejó que se sentara encima y Jesús entró triunfalmente. ¿Qué tomaron en las manos la multitud? ¿Qué tomaron en las manos? Palmas y ramos. ¿Y qué ponían en el camino? Sus mantos ponían para que el rey entrara triunfalmente. Bien, yo quiero hoy hacer algo viendo desde el Antiguo Testamento la preparación de Dios para este día que estamos celebrando hoy. No quiero que busquen todos los pasajes porque vamos a demorar demasiado tiempo. Si gusta apuntar, usted puede apuntar los textos. Pero yo voy a leer algunos pasajes y yo quiero que rápidamente todos, chicos, jóvenes, me ayuden a decir qué es lo que Dios estaba enseñando en preparación de Jesús. Lo primero que quiero leer son dos versículos que nos llamen al silencio. Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, exaltado seré en la tierra. ¿Sabe, hermanos? La iglesia en gran parte, entre más se aleja de la salvación soberana de Dios, más bulla cree que tiene que hacer los hombres. Hoy día en muchos cultos casi no hay un momento de silencio. Pero la Biblia dice, aquí también en Habacuc 2 dice lo mismo: cállese toda la tierra, Jehová está en su santo templo, 2:19-20. Estad quietos. Y cuando callamos y cuando estamos quietos, ¿qué es lo que entendemos? ¿Qué sabemos? Y conoced que yo soy Dios. Ahora bien, encontramos el sermón, no tengo los tradicionales 3 puntos. Esto es un sermón menos ortodoxo, solo tengo 2. Pero 2 puntos importantes considero. En primer lugar, la Biblia va a enseñar que Dios había prometido un Mesías, la simiente de la mujer. Génesis 3:15, ¿se acuerda? La simiente de la mujer, ¿qué haría? ¿Aplastaría la cabeza de quién? De la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. Entonces Dios promete un hombre, un hijo, un ser humano. Leemos en Salmo 2:12. Primero, ustedes se acuerdan, hace poquito prediqué Salmo 2, porque se amotinan las gentes, los pueblos piensan cosas vanas contra el ungido de Dios. Y termina el Salmo 2 diciendo: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Escuchen, la pregunta es: ¿qué es lo que Dios está enseñando? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué enseña la Biblia anticipadamente, anticipando el Mesías? ¿Cómo será el Mesías? Rápidamente, necesito respuestas rápidas. Es hijo de Dios. Es justo. Es castigador. Y bienaventurado todo en el que confía.
Será un rey en que podemos confiar, pero traerá también la justicia de Dios. Salmo 22 es todo un salmo mesiánico que describe al pie de la letra, hermanos, la crucifixión de Jesucristo. Comienza Salmo 22 con las palabras que Jesús dice desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Jesús repite varias frases de Salmo 22. Más adelante, versículo 16 dice, horodaron mis manos y mis pies. Oiga, es una descripción. Horodaron, huequearon, perforaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Pelado estaba Jesús, desnudo. Sus costillas se veían guindado en la cruz. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran, me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Sin embargo, aquí lo están matando, lo están crucificando. Sin embargo, más adelante en el Salmo, en versículo 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Aquí lo encontramos vivo y predicando. ¿Qué entendemos aquí, hermanos? El Mesías que se espera será muerto. Una muerte terrible. Menean la cabeza, abren la boca. Horodaron mis pies y mis manos, repartieron mis ropas. Sin embargo, un rey que luego anuncia en medio de la congregación. Seguramente en el Antiguo Testamento no comprendían estas cosas. Tal vez el mismo David que lo escribe tenía una noción, pero qué terrible, qué difícil, qué tremendo. Este rey que es bravo, Salmo 2, es el Hijo de Dios, sin embargo le hacen cosas terribles. Más adelante en Daniel capítulo 7, yo estoy dando las respuestas, necesito que ustedes, todos estos pasajes no son fáciles, tomados en el propio contexto del Antiguo Testamento. Era parte del misterio de que habla Pablo, parte de ese misterio que costaba entender, ¿verdad? Un hombre, un rey que matan, pero luego vea lo que dice aquí en Daniel. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí estoy leyendo Daniel 7:13, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Dónde ha escuchado esa frase, hijo de hombre? ¿Quién tomó para sí la frase, hijo del hombre? Jesucristo. Él se denominó más que nada con esa frase. El hijo del hombre vino a buscar y salvar al que se había perdido. El Hijo del Hombre, él se refería a sí mismo. De aquí lo toma, hermano. Bueno, de otros también. Venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? El que es eterno. ¿Quién sería? Dios Padre. Y Daniel ve en visión, uno como hijo de hombre, es ser humano, ¿verdad? Pero es acercado al anciano de días. Le hicieron acercarse delante de él. Es como, se imagina, como la corte celestial, los ángeles, los querubines, los serafines, y acercan a un hombre, un hijo de hombre, al anciano de días. Y oiga, y después comentemos. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿A quién se refiere? Dígame un pasaje en el Nuevo Testamento que usa los mismos términos, que son varios. Efesios 1 es uno. Corintios 15, Filipenses,
Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Y Apocalipsis ni hablar del Cordero que viene. Sale una espada de su boca y todas las naciones serán presentadas delante de él. Hermanos, aquí en medio de Daniel, él ve una visión de un ser humano, un hijo de hombre, que es acercado ante el anciano de días y recibe dominio, poder, gloria sobre todas las naciones para siempre. Y es un dominio eterno. Entonces, ¿qué pensaba el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento cuando, claro, se está terminando, Daniel es tarde, es en medio del exilio, se está concluyendo toda la historia del Antiguo Testamento, y ahí estaban aquellos fieles, esparcidos, muchos esparcidos, algunos retornan, otros permanecen en el exilio, y escuchan esta visión. No había llegado el Mesías judío. Ningún rey de los que había venido había traído el reino, solo fracaso y desastre. El reino de David, que era el hombre según el corazón de Dios, que fue como la mejor época de Israel, su propio hijo, hermano, crea las condiciones de idolatría, casándose con muchas esposas paganas, y despuesito de su reino se divide el reino en dos. Israel se va perdiendo rápidamente en el norte, adorando los becerros que pusieron en Betel y Dan, y en el sur iba así los reyes, ¿verdad? Algunos buscando al Señor y otros apartándose de Dios. Entonces Daniel escribe esta visión tarde en la historia de Israel. Nunca había venido el rey, no había llegado el dominio que Dios había prometido. ¿Quién sería? ¿Cómo sería? En el mismo Daniel, más adelantito en Daniel 9:24, algo más misterioso todavía. Interpréteme esta profecía. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Qué le parece? 70 semanas estaban establecidas. Después de las 70 semanas, estas cosas pasarán. Poner fin al pecado, cubrir la iniquidad, sellar la visión y ungir al santo de los santos. Esto se debe tomar junto con 27, otra semana confirmará o hará que prevalezca el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Chicos, ¿qué pasó? En el mismo momento que Jesucristo estaba siendo crucificado, cuando estaba colgado en la cruz y está por decir consumado es, ¿qué pasó en el templo? Se rasgó el velo. ¿Y qué estaba detrás de ese velo, hermanos? El lugar santísimo, donde ¿quién podía entrar solamente? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. ¿Cuán a menudo? Solo una vez al año. Solamente después de hacer expiación por sí mismo, luego entraba al lugar santísimo para hacer expiación para el pueblo, por el pueblo. Pero cuando Jesús es crucificado, hermanos, se cumplen estas palabras. Pone fin al pecado, pone fin al sacrificio, se rasga el cielo. Cualquier persona hoy, judío, gentil, circuncidado o no circuncidado, tiene entrada al lugar santo, porque Dios mismo rasgó el velo. Dios mismo, por el sacrificio de Cristo, abrió el camino.
Jesucristo mismo abre el camino para que haya entrada libre, gratuita, al lugar santísimo. Otra vez, hermano, que es profetizado, viene, es una persona, es un Mesías, es un ungido. Él será ungido, es ungido, santo de los santos, es ungido por Dios. Pero su obra está en términos de expiar pecado. Usted sabe que hay muchos Cristos que se predican hoy. ¿Cuáles son algunos de los Cristos que se predican? Se predica el Cristo liberal. Nosotros terminamos hace poco la serie sobre los liberales. ¿Cómo es el Cristo liberal? El Cristo que nos ayuda a ser buena gente. El Cristo que nos ayuda, puso un buen ejemplo de moralidad. El Cristo de la psicología moderna, de que nos sintamos bien, de que seamos amables, nada más. Hay otro Cristo que se predica, que en este momento se está predicando en un montón de púlpitos en nuestro país. El Cristo que solo existe para bendecirte. Escuché hace poquito un pastor decir: usted no nació para tener problemas, para tener pruebas, sino para estar sentado a la par de Cristo en el trono de Dios. Para eso usted nació. La Biblia enseña que nacimos para ir al infierno. Para eso nacimos. Y solo por la misericordia de Dios somos rescatados por otro Cristo, no el que predica los que utilizan la fe para manipular los sentimientos. Muchas veces con intereses económicos, como dice doña Vicky. Ahora, en esta confusión, hermanos, de muchos Cristos, la Biblia dice que Cristo vendrá a poner fin al pecado, expiar la iniquidad, ser ungido como santo de los santos. Y si Él es ungido, santo de los santos, ¿cuántos más ungidos tiene que haber? Ya no hay más. No puede haber más santo de los santos. Solo hay un santo de los santos, hermanos. Solo hay un santo de los santos. Antes de Cristo prefiguraron los otros ungidos, los reyes, los sacerdotes y los profetas. Pero Jesucristo, cumpliendo el perfecto sumo sacerdote, Hebreos 4. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que entró al cielo. Acerquémonos en Él. Jesucristo es el último profeta. Jesucristo es el Hijo de David, el final rey. Él es el santo de los santos. Este hombre que es profetizado en Daniel capítulo 9, hermano, vino a expiar pecado, poner fin al pecado. Ese es el Cristo de la Biblia, el que trató el pecado suyo y mío. No es un mero ejemplo. No es un mero maestro, no es un mero milagrero, es el que vino a poner su vida en expiación para reconciliarnos con nuestro Creador. Y es el final ungido, el santo de los santos. No puede haber más santo, más ungido que el santo de los santos. En Isaías 59, leemos que esta obra del Mesías, así lo voy a leer: vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieron de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el Espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni la de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Cómo es la obra de este Mesías, hermano? Vendrá el Redentor a Sión. Se esperaba, el pueblo esperaba. ¿Dónde es Sión? ¿Dónde es Sión? ¿A qué se refiere Sión? Jerusalén. Vendrá el Redentor a Sión.
Era importante la entrada triunfal de Cristo, era profetizada. Vendrá el Redentor a Sion. Y la obra de Cristo consiste, hermanos, según este versículo, ¿en qué? ¿Cómo se define la obra de Cristo? ¿Qué se establece? ¿Qué hace Dios? Yo lo leí, este será mi pacto. Nosotros hemos hablado mucho sobre el concepto de pacto, ¿se acuerda? ¿Cuáles son algunas de las cosas que implica pacto, hermanos? Pacto implica relación formal. No es aquella relación como muchas veces nosotros tenemos, una amistad, un conocido, y nos topamos después de años, y nos alegramos a verlo, y nos damos la mano de nuevo, y preguntamos, ¿y cómo te ha ido? Pura vida, qué bien, me siento feliz por ti. Y nos vamos cada uno para su propio camino de nuevo. Eso nos pasa. Vemos viejos amigos de colegio, de escuela, pero ahí no hay una relación de pacto. En las iglesias, a menudo las personas miden su participación en una iglesia con base en qué. Si a ellos les gusta o no les gusta. Eso no me gustó, eso me gustó. Y nuestras relaciones religiosas con otros hermanos de la iglesia, igual, me cae bien o me cae mal. Pero la salvación de Dios es diferente. La salvación de Dios se define como pacto. Pacto es una relación hecha bajo juramento. Dios mismo partió los animales con Abraham. Y no fue Abraham que se puso en medio de los animales a tomar el juramento, fue Dios. Prometo cumplir, dice Dios, Jehová, mi pacto, o que esto me pase, que me muera, que me mate. Así significaba ese rito de cortar los animales y dividirlos en dos. Y para que Dios cumpliera su pacto, hermanos, el Hijo de Dios debía morir. Tomó la maldición de nuestra infidelidad. Tomó la maldición de nuestra falta de cumplir, de nuestra incapacidad de cumplir. Él tomó sobre sí. Y en la cruz, en lugar de salvar a su hijo como permitió que Abraham salvara a Isaac por el carnero, cuando Abraham debía sacrificar el hijo de la promesa, porque ese es el costo de salvación, la vida del hijo de la promesa. Esa vez, cuando Jesús estaba en el Calvario, el Padre no quitó el cuchillo, sino que lo dejó caer. Y Jesucristo tuvo que decir, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Pero pudo decir con gran voz, chicos, no quiero que usted malentienda la cruz. Niños, escuchen bien, Jesús no murió por los clavos. No murió por la crucifixión. Muchas veces duraban días en la cruz, porque se moría de asfixio después. Colgado, ponían un tablero en los pies y usted se sostenía mientras tenía fuerzas, pero se fue perdiendo las fuerzas durante a veces de 3 días. Entonces se colgaba de esta manera ya sin fuerzas y se asfixia la persona que ya no tenía fuerzas de respirar y se asfixiaba. Era una muerte horrible. Horrible. No eran los clavos, porque muchas veces también los amarraba. No eran los clavos que mataban. Pero Jesús, después de 6 horas de crucificado, llegó al momento, al final de su sufrimiento a manos de su Padre, y dice la Biblia que clamó, ¿con qué voz? A gran voz. Tenía fuerza de Jesucristo. Y dijo, consumado es, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. Y expiró. Jesucristo entregó su espíritu en manos de su Padre que estaba derramando su ira sobre él. Jesucristo, hermanos, cumplió pacto. Dios con su pueblo mediante juramento establecido por Dios. Y esta relación, hermanos, de pacto es una relación seria,
formal, bajo juramento, que nos compromete con Dios y los unos con los otros. Y este es mi pacto que haré con ellos. Mi espíritu pondré en ti, en tus hijos y los hijos de tus hijos. Por eso esos chicos que acaban de pasar adelante, hermano, son parte de la promesa del plan de Dios. Y aquellos padres que están incumpliendo con sus versículos, ¿qué quiere decirle a Dios? Este es su Dios. Estamos escuchando sus palabras. Ese es su Dios que dice, esos niños son míos. Yo me he comprometido con ellos. Y cuidado. Hetza es una muchacha linda, buena gente. Pero el Dios que te dio ese hijo, hermano. El Dios que te dio ese hijo y se compromete con ese hijo. El Dios que en el bautismo le dio el privilegio y el derecho a ese hijo de ser criado en los caminos del Señor, también es un Dios 3 veces santo. Y un Dios que cela esos chicos. En Zacarías 9, finalizando el Antiguo Testamento, Dios aclara aún más las profecías y dice: alégrate mucho, hija de Sión. Oiga cuántas veces se menciona Sión, Jerusalén. Todo esto iba a pasar en Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Y de Efraín destruiré los carros, los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados. Hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Qué entendemos aquí? ¿Qué entendemos aquí del rey Mesías que venía? ¿Cómo iba a venir? En el Antiguo Testamento, esto fue escrito 500 años antes de Jesús, 450 años antes de Jesús. ¿Qué entendemos? ¿Cómo iba a venir? Montado en un asno, en un hijo de un pollino, un burro, un burrito. Jesucristo iba a venir. Ok, ese es punto número 1. Punto número 2. A la vez que la Biblia en el Antiguo Testamento profetiza un rey, un Mesías, simiente de la mujer, ser humano, pero recibiendo dominio de Dios, que será muerto, a la vez, hermanos, el Antiguo Testamento profetiza que Dios mismo vendría. Isaías 40, para los que están apuntando, en Isaías 40, Dios manda al profeta decir: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Versículo 3, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora es Jehová mismo que va a venir. Versículos 9 al 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá. Y eso es lo que debían decir. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová, el Señor, vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Y oiga esto: como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué dijo Jesucristo en Juan 10? Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El asalariado no cuida las ovejas. Yo doy mi vida, dice Jesús. Conozco mis ovejas y yo doy mi vida por ellas. Hermanos, a la vez que el Antiguo Testamento anuncia un rey, ser humano, paralelo anuncia que Dios mismo vendría. Vendría con su recompensa, vendría
a pastorear a los corderitos. Dice que tomará, y ¿en qué piensa usted cuando dice que tomará a los corderitos? ¿En qué piensa? ¿En qué momento del ministerio de Jesús? Yo pienso cuando recibió los niños, ¿verdad? Los discípulos espantaban los corderitos y dice, suave, suave, un momento, ¿qué está haciendo? Es que molestan mucho, ¿no ve que la bulla que están haciendo? Dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Los corderitos, Jesús pastorea suavemente las recién paridas, las necesitadas. Jesucristo fue el buen pastor, Jehová con nosotros. Y en Salmo 24, que es un gran salmo del creador de la creación, pueden buscarlo, busquen en sus Biblias Salmo 24, comienza diciendo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo en los que en él habita. Él la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Es un gran salmo del Dios como creador. Pero ¿cómo termina este salmo? Me gustaría que lo leyéramos, los versículos 7 a 10. Vamos a leerlo todo en voz alta. Salmo 24, del 7 a 10. Así termina este gran salmo del creador, el salmo del Dios soberano. Para que veamos que desde el tiempo de David, hermanos, cuál era la esperanza y la expectativa del pueblo de Israel. Leamos todos juntos del 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria. ¿Qué significa, chicos? ¿Qué significa para usted que las puertas alcen sus cabezas? Estos simbolismos, ¿verdad? Son metáforas. Y algunos desprecian la Biblia, pero sabe que la mejor poesía, la mejor literatura figurativa, simbólica, encontramos en la palabra de Dios. Y antiguo, esto fue escrito en el año 1000 antes de Cristo. ¿Qué piensa, qué se imagina, qué se comunica poéticamente cuando dice, levántense puertas, alcen sus cabezas? ¿Qué es lo que qué se imagina? No son las puertas de Jerusalén, ¿verdad? Son las puertas eternas de Jerusalén. Es como, yo me imagino las puertas como dormidas, como cerradas, ¿verdad? Las puertas están cerradas y dice, viene el Rey. Levántese, ábrase. Entonces es un llamado a las puertas que están cerradas, ¿verdad? Todos dormidos. Levántese, alzaos, alzad vuestras cabezas, puertas, porque va a entrar ¿quién? El Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, fuerte y valiente. Hermanos, desde el tiempo de David, el pueblo espera que entre su verdadero Rey en persona, el Rey de Gloria, Jehová mismo, el fuerte y el valiente. Ok, ya vamos a ir terminando. Pregunto, ya hemos visto dos vertientes del Antiguo Testamento. Uno que habla de un hombre, un ser humano, un rey, un Mesías, un ungido, que va a librar del pecado, va a morir, pero va a reinar, va a tener dominio para siempre. Y por otro lado, otro vertiente, Jehová mismo vendrá. Allánense las montañas, súbanse los valles. Ved aquí vuestro Dios. Entrará el Rey de Gloria. Entonces encontramos, y no hemos visto todos los pasajes por motivos de tiempo, tuvimos que limitarnos solo a estos. Pero encontramos estos dos vertientes, hermanos, que se unen en Cristo Jesús. Cristo Jesús, el Dios hombre. Emmanuel, Dios con nosotros.
Y aquí el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y verdad. El Dios hombre, Jesucristo el Mesías. Pregunto, ¿cuál es el propósito, hermano? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene? Revelando el misterio. Claro que era un misterio. Los israelitas, mientras tanto, debían hacer sus sacrificios, acudir a los sacerdotes sabiendo que eran los medios de Dios de encontrar su perdón. Era su expresión de fe. No todo era claro, pero se iba aclarando más y más porque se iban amontonando estos pasajes. Al llegar al momento de Zacarías y Elizabeth y José y María y Simeón y Ana, ¿cuál es el propósito? Su propósito era para preparar el pueblo. Ir preparando el pueblo para la venida de Cristo. El propósito era crear esperanza para los verdaderos creyentes, hermanos. Aun cuando viene Jesús, ¿cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Bajo el zapato de quién? El Imperio Romano. Y no era fácil. Los romanos dejaban vivir si usted se portaba bien, pero si no pagaba los impuestos y si no se portaba bien, caían con todas sus legiones y tenían sus guarniciones de soldados con todo equipado y armado para suprimir cualquier cosa y para ejecutar crucifixiones cuando era necesario. Los verdaderos creyentes en Israel gemían. Pero los pasajes del Antiguo Testamento, hermano, tenían el propósito de nutrir su esperanza. ¿Cómo encontramos a Zacarías y Elizabeth? Justos. ¿Cómo encontramos a Simeón? Esperando la consolación de Israel. Ana, le había sido revelada que no moriría, a Simeón, que no moriría hasta que viera el Salvador de Israel. Y Ana pasaba todos los días, no me acuerdo cuántos años desde su viudez, 40 años, 80 años. Gracias, doña Vicky. Que estaba esperando en el templo ver el Mesías nacer. Y pudo sostenerlo, pudo tomarlo en sus brazos. El propósito de estos pasajes, hermano, era crear esperanza en los verdaderos creyentes. Era reconocer a Cristo. Cuando Jesús venía cabalgando sobre el burrito, los que conocían Zacarías capítulo 9, que eran muchos, tenían que reconocer, este es el Mesías. Estos pasajes tienen el propósito, hermano, para preparar el pueblo, para que cuando venía Jesús, lo reconocieran, estuvieran listos, preparados para recibirlo. Y Mateo cita a Zacarías porque ve el cumplimiento en Cristo. También estos pasajes que son para ellos y para nosotros son tan importantes para poder apreciar la persona y la obra de Cristo. ¿Cuál es la persona de Cristo, hermano? Dios, hombre. Y las profecías que hablamos enfatizaban las dos cosas. Eran hijos de David, simiente de la mujer, pero también Jehová mismo, Dios mismo. Los pasajes preparativos para la venida de Cristo, hermanos, tenían el propósito de poder apreciar la persona y la obra de Cristo. Venía para expiar pecado, no venía solamente para ser un maestro de unos consejos bonitos. No venía para ser un gurú y chamán, para que usted pudiera sacarle a Dios todo lo que usted confiese con su boca. Venía a expiar pecados en la cruz de Calvario, a sufrir, a ser el sirviente sufrido. Isaías 59. Y sobre todo, hermanos, para el tiempo de Jesús y para nuestro tiempo, todos estos pasajes tienen el propósito para que nosotros deseemos al Santo de los Santos. Jesús se llama el deseo de las naciones. Estos pasajes tienen el propósito, hermanos, para que usted y yo deseemos a Cristo. Estos pasajes tienen motivo de despertar fe y amor por Jesús.
Todas las facetas que vimos, tanto la gloria de Cristo como su sufrimiento, Salmo 22, tiene el propósito, hermanos, de saber de que Jesucristo, en su majestad divina, tomó sobre sí nuestra incapacidad, tomó su debilidad, hermano, tomó su culpa, tomó nuestro pecado, nuestra iniquidad. Él asumió nuestra condición de seres humanos pecaminosos para redimirnos. Y estos pasajes del Antiguo Testamento anticipatorios de Cristo tienen el propósito de llevar nuestro corazón a desear a Cristo como nuestro Redentor. Así que la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿desea usted a Cristo más que cualquier otra cosa? ¿Desea usted a Cristo sobre toda cosa? Quiero decir una palabra a los jóvenes. Tal vez usted desea un novio, una novia. Es totalmente apropiado y bueno que usted desee casarse. Por favor, chico, chica, escuche. Cásese solamente con una persona que ame a Jesucristo más de lo que ame a usted. Tal vez en esos momentos de no noviando, uno le dice, ¿a quién quieres? Y la respuesta es, cariño, tú sabes que yo te quiero, yo te adoro más que todo. En todo el universo no hay más a quien yo adore. Pero esa sería la respuesta incorrecta. Y le aconsejo que haga esa pregunta, tu novio, tu novia. ¿Quién quiere más? ¿A quién quiere más usted? ¿A quién ama más usted? Y ojalá diga, de amor, tú sabes que yo amo a Cristo sobre todas las personas del mundo. Si usted se casa con una persona que diga eso y que realmente cree eso, tendrá un fundamento seguro para su matrimonio, que es muy difícil en los tiempos en que estamos. Esposos, esposas, usted debe orar y luchar para que su cónyuge, su pareja, ame a Dios y Cristo más que a usted. Yo pienso que muchas veces los conflictos que tenemos al interior del matrimonio es por luchas de amor. Uno ama el trabajo, el dinero, los hijos, una tranquilidad, lo que sea. Luchamos por diferentes amores encontrados y el amor de uno contradice o entra en conflicto con el amor de uno. Pero si ambos aman a Cristo primero, si ambos aman a Cristo sobre todo, hermano, ¿sabe qué? Al mirar para arriba los dos, ¿sabe cómo se encuentran juntos? Y las demás cosas de la vida, del matrimonio, del hogar, del trabajo, de los hijos, viene desde Cristo hacia abajo, ordenándose por su palabra. Y cuando no estamos mirando hacia Cristo, cada uno mirando lo suyo, entran los choques, entran los conflictos, entran los roces. Cristo, el deseo de las naciones. Marido, esposa, ore que su cónyuge ame a Cristo sobre todas las cosas, ame a Cristo más que a usted. Y usted pida lo mismo para sí mismo. Y en ese deseo ferviente que se llama la fe, se encontrarán totalmente unidos. Totalmente unidos. Iglesia, pacto de gracia. Los que nos visitan aquí encontrarán una familia cristiana con un deseo singular de amar, de glorificar y de servir a Cristo. Los que nos visitan podrán palpar en nosotros el deseo apasionado de amar, glorificar y servir a Cristo. Cristo viene una segunda vez. Cristo viene una segunda vez. ¿Cuántos deseamos ver su rostro? Oremos, oremos. Padre,
Gracias por tu palabra. Gracias por todos estos pasajes que hemos contemplado. Gracias, oh Jesucristo, por cumplir perfectamente, a pesar de ser tentado, a pesar de ser contradicho, a pesar de que muchos se opusieron, tú te mantuviste fiel. Gracias, Señor Jesús, nuestro Rey, Dios hombre, nuestro Redentor. Oh Dios, confesamos nuestra frialdad, confesamos nuestra apatía demasiado a menudo, Dios. Confesamos nuestra flojera y debilidad. Y pedimos, oh Dios, que tú enciendas nuestros corazones con amor verdadero, con glorias para ti verdaderas, con el deseo verdadero de que tú seas honrado y glorificado y Señor en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén.